Manera, igual voy a compartir mi pantalla para que más o menos explicarles a todos los presentes en qué consiste el trabajo de investigación. Voy a compartir y me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí se mira, ingeniero. Ya, conforme. Este trabajo les envía a los delegados, ya, el trabajo de investigación. ¿En qué consiste? Ya, voy a tratar de hacer de manera un poco detallado para que lo entiendan. Igualmente, en el transcurso de las clases, cualquier duda o consulta, me lo hacen llegar, o también mediante los delegados, también alguna consulta o duda que se tenga, ¿ya? Este trabajo de investigación final, básicamente, va a poner, digamos, a prueba todo lo que estamos acá en el curso de geoestadística, donde básicamente vamos a hacer el uso de un software minero. El software minero que ustedes usen va a ser a su criterio, a su gusto de cada grupo, ¿ya? Como mencioné en la anterior clase, en los grupos que se van a formar van a ser como máximo 5. O sea, puede haber un grupo de 2, de 3, de 4, y ustedes ya vean la manera como se reparten, pero máximo 5, ¿ya? ¿En qué consiste este trabajo? Ya como relata acá dice, será con cualquier uso de software minero y los pasos de cálculo pues, se presentarán en las diapositivas de manera breve y detallada. O sea, yo quiero que en las diapositivas me presenten de manera concisa, ya directo al grano, como dice, con el paso a paso como han hecho para llegar al resultado, ¿ya? Redundando en la estimación de recursos, ¿ya? La estimación de recursos, como les mencioné, es usar el método, puede ser un método clásico, un método geoestadístico. Ya lo voy a detallar más adelante, ¿ya? Igualmente se tendrá que compartir el proyecto en archivo o carpeta, ¿ya? La presentación va a tener esta nomenclatura, ya para que le envíen ustedes a los delegados, ¿ya? SIF, turno, A o B, de acuerdo al grupo que corresponda en el turno, y el número de grupo según la lista que me van a enviar los delegados, de los grupos que van a formar. Y en el transcurso de esta semana me van enviando la lista de grupos. Ya, igualmente, tanto la presentación y el archivo ¿qué va a contener? El archivo es como cualquier proyecto que ustedes me van a enviar, digamos este de acá, una carpeta X, y dentro de esa carpeta X tiene que estar todos los datos que han usado para el desarrollo del software, ¿ya? Y lo más importante que tiene que estar ahí es el archivo Excel, donde va a estar lo que les estoy pidiendo, el cálculo de reservas, ¿ya? Voy a ver, acá tengo un modelo, bueno, no sé si lo encuentro acá. Vamos a ver, me parece que tengo acá este archivo, vamos a ver. Mm, Creo que está acá. Ujú, creo que está acá. Ya está. Este archivo, por ejemplo, el archivo va a tener el nombre, como les dije. Digamos, esta es la carpeta, en la carpeta van a poner esa nomenclatura. Dentro de esa carpeta, yo ya les compartí estos datos de aquí. Como ven en la presentación, estos son los archivos con los cuales van a trabajar. El archivo ASAI, el COIAR, el GEO y el SARVE. ¿Qué es cada uno de estos archivos? Ahorita lo vamos a abrir los archivos. Vamos a ver el archivo ASAI, que significa ensayos, ¿ya? El archivo ASAI es un archivo que ya está delimitado por comas, ¿ya? Es un formato que la mayoría de software usa para abrir los archivos. No hay problema con Excel, no, con el Excel lo puedo ver, ¿ya? En este archivo ASAI vamos a ver los ensayos de las muestras que se han sacado de los sondeos diamantinos. Un ejemplo, esto de acá, el Hall ID, viene a representar los taladros diamantinos. Por ejemplo, voy a sacar un taladro al azar, a ver este de acá. Ya está. El taladro LK147. ¿Qué nos dice acá? El taladro LK147, ¿ya? Tiene un valor de 0 a 10.03, son las from to, son las distancias, desde hasta.
desde 0 hasta 10.3, 10.3 a 13 metros, de 13 metros a 16, 16 a 17, y así sucesivamente, hasta el fin del taladro. Si se dan cuenta, el taladro tiene una distancia total de 116.5 metros. Y en cada intervalo se saca una muestra de mineral donde se ha analizado qué es lo que tiene. Entonces, lo que más me importa son estas dos variables, el cobre y el oro. El cobre está en porcentaje y el oro en gramos por tonelada, ¿ya? Y estos son sus valores, 0.14% de cobre y 0.14 gramos por tonelada de oro, ¿ya? Entonces, acá la RECOF es un parámetro de recuperación, no es un parámetro con el cual van a trabajar. El FIC tampoco, ¿ya? No tiene mucha redundancia, solamente estas dos variables, el cobre y el oro. Ya, esos son los ensayos de cada talado, ¿ya? Vamos a cerrar, este es un dato que estoy compartiendo. El collar, ¿ya? Igualmente el collar es un archivo que está guardado en CSV delimitado por comas, ¿ya? Vamos a extenderlo. En datos, en columnas, delimitados. Igualmente me voy a elegir todos estos archivos. Me voy a elegir el mismo taladro, por ejemplo. Creo que era el LK 147. Acá está. Con 147, acá está. Igualmente, simplemente me da el dato o el emboquille o el punto de inicio del taladro diamantino. En este caso, serían las coordenadas donde inicia el taladro diamantino. Su X, su Y, su Z, ¿no? Interpretado con la variable este, la variable norte y la variable elevación. ¿Ya? Eso básicamente es el collar. Y en la mayoría de softwares necesitas este dato para, como un punto de partida para iniciar o darle nomenclatura a todos tus taladros, ya que los taladros tienen que tener la misma nomenclatura, si se dan cuenta, con este call ID, que es la primera variable que está en la columna. ¿Ya? Cerramos este archivo. Ahí tenemos la carpeta, bueno, pasamos después a la carpeta Survey, ¿ya? Algunos un poco se confunden con esta carpeta, vamos a tratar de explicarlo de manera detallada, ¿ya? Igual vamos a abrirlo, ya está. El survey simplemente me indica la orientación que va a tener mi taladro diamantino. Como les mencioné, el taladro diamantino es una perforación que se hace con una máquina diamantina desde superficie, ya, o en interior mina, en caso de minería subterránea, ya, que se hace eh, en todo el macizo rocoso, ya, y producto de la dureza, de las discontinuidades, estructuras que tiene el macizo rocoso, el taladro diamantino tiende a desviarse, tiende a pandearse, como se dice, ¿no? Entonces, estas desviaciones yo lo voy a medir con un instrumento que usan estos equipos, ya para poder calcular estas orientaciones. Por ejemplo, vamos a ver el taladro 100, TK 147, LK 147. Acá está, ahí está, por ejemplo, acá tiene sus orientaciones, ¿no? Por ejemplo, la distancia es la distancia de 0 a 1, de 1 a 10 metros, 20 metros, 30 metros, a los 40 y hasta los 252 metros, ¿ya? La distancia. Entonces, cada tramo de distancia que ustedes ven acá, que va de 1 metro a 10 metros, 20, 30, 40, ¿ya? Tiene un azimut y tiene un buzamiento, ¿ya? El azimut es la dirección que tiene el taladro con respecto al norte, ¿ya? Si logras verlo para que se entienda un poco mejor, lo voy a graficar acá. Okay. Ya está. Lo negro. Yo acá tengo mi eje de coordenadas, ¿ya? Donde básicamente cuando yo lo de azimut, el norte va a ser mi dirección de referencia, ¿ya? El norte. Y de acuerdo al norte, el azimut va variando. Por ejemplo, si acá me hice un azimut de 150 grados, y yo sé que todo esto de acá son 180 grados, entonces 150 seguramente va a ser un valor aproximadamente por aquí, ¿ya?
Y por acá va a ser la dirección de ese signo. Ahí está. El inclina 150 grados. ¿No? 150 grados. Ya. Entonces, a eso se refiere con el azimut. ¿Ya? El azimut o la dirección que va a tener el taladro vista desde una perspectiva en planta, ¿no? La vista en planta. ¿Ya? Y el dip es el buzamiento que va a tener ese tramo del taladro. A ver, acá también lo vamos a dibujar. ¿Ya? Vamos a dibujar acá. ¿Ya? Entonces aquí, ¿ya? Si yo tengo un taladro, como es el taladro, cuando le doy el agua de superficie o un equipo diamantino, ¿ya? Realmente el taladro tiende a pandearse, pues, no sale vertical o con la dirección recta, como se puede ver, como sería en la teoría, ¿no? Tiende a pandearse por temas estructurales, temas maíz rocoso, principalmente la dureza de la roca. ¿Ya? Entonces, en estos tramos de acá, digamos acá yo hago un zoom acá, y va a haber tramos que van a tener una cierta inclinación, exagerando, no estoy exagerando. Entonces, en estos tramos, ¿ya? El testigo extraído va a tener una cierta dirección. Entonces, esta inclinación que se tiene, digamos acá, estoy exagerando, ¿no? No es tanto. Va a tener una inclinación promedio. ¿Ya? Entonces, esta inclinación es lo que mide acá. La inclinación dip va de 0 a 90 grados. ¿Ya? Es la inclinación máxima que puede tener, de 0 a 90. ¿Ya? Eso es con respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces, esa es la variable dip. Y es de cada tramo del testigo que se va extrayendo. ¿Ya? Que se va calculando. Y esto se hace con un equipo, no me acuerdo ahorita el nombre, es como un sensor que se introduce en el taladro y ejecutado y te mide estas distancias y estas direcciones, el azimut y el buzamiento que ha tenido el taladro. ¿Ya? Ese vendría a ser el SARB. ¿Ya? Y la variable geo, ya o la carpeta geo, perdón. Esto también me va a servir. ¿Ya? Esto me va a indicar los campos litológicos que va a tener mis sondeos diamantinos. ¿Ya? Vamos a abrir, ¿no? ¿Ya? Igualmente que las hay, está con su variable hole ID, que es la identificación del taladro, va también desde hasta, esto va a ser coincidente, va a ser igual que el ensayo que se ha realizado, o el muestreo que se ha realizado, ¿ya? Y de acá, por ejemplo, vamos a ver el LK 147, vamos con el mismo. Por ejemplo, acá, bueno, acá no tengo ni un campo litológico, vamos a abrir otro, ¿ya? Cualquiera de acá, ya. Vamos a sacar los espacios vacíos, ¿no? Listo. ¿Qué me quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, acá está el L3, por ejemplo, el taladro L16-N3, por ejemplo, ese taladro. Este taladro me indica que de 0 a 13.1 metros tiene un cambio litológico, a la cual yo le he puesto como número, TQ1. Igual del tramo 15.2 a 20.9 también tiene el mismo tramo TQ, pero en el tramo de 34.8 a 30.7 tiene otro cambio litológico. ¿Qué es este campo de acá, litología? Normalmente, cuando yo coloco esta variable, le coloco al cambio de tipo de roca, en este caso, que yo estoy considerando mediante estas variables, ¿no? Quizás puedo decir que es una variable, un tipo de roca, a ver, pongamos ahí, que es andesita. Todo el TQ1 es andesita. Y el TQ2, digamos que es una diorita, ¿ya? El TQ1-A, puedo decir que sea una granodiorita, por ejemplo, ¿no? Entonces le estoy dando esta variable, obviamente, no es numérica, es alfanumérica, ¿ya? Se conocen algunos software, ¿ya? Donde voy a determinar mi característica principal en base a la variable que estoy colocando. Entonces, esto me va a ayudar al momento de realizar mi modelamiento de bloques a sectorizar ya mi yacimiento mineral. Por ejemplo, yo voy a sectorizar todos mi modelo de bloques donde solamente me aparezca la zona de óxidos. Y por ejemplo, digamos que la zona de óxidos o que tenga comportamiento óxido
está identificado con la variable TQ1, un ejemplo, ¿no? Entonces, todos los TQ1 mi zona de óxido. Entonces, yo cuando filtre en mi modelo de bloques todo lo que es TQ1, voy a ver todo lo que tiene variable TQ1, que vendría a ser mi zona de óxido, por poner un ejemplo, ¿ya? Eso vendría a ser el archivo de Geo, ¿ya? Con esos cuatro archivos vamos a trabajar. ¿Y qué más les estoy compartiendo? Ya, esto no, ahorita no lo tengo instalado el Vulkan en mi ordenador, lo tengo en mi otro ordenador, ¿ya? Pero con cualquier software, sea el Datama, el Mansai, los archivos .00t, la extensión que tenemos aquí, ¿ya? Es un archivo compatible con la mayoría de softwares, ¿ya? Yo le recomiendo con el Datamine, el Mansai también lo puede abrir, ¿ya? El Deswi me parece que sí también puede abrir el .00t, ¿ya? Es simplemente la extensión que tiene Vulkan. ¿Y qué tipo de archivos de aquí? Son sólidos, ya en este caso el topo image es una superficie. En la superficie, ya a ver, vamos a tratar de dibujarlo acá. El topo image, ¿ya? Una vista en 3D para que se entienda. Tengo que esta es mi superficie, aquí, esta es mi superficie, ya está. Tengo mis deformaciones. ¿Sí? El top image simplemente la superficie, la corteza terrestre, ¿ya? Y el TQ1, TQ2, TQ3 son los sólidos de mi yacimiento mineral, que le consideraríamos un sólido así, hay un sólido pegado acá y hay otro sólido por acá, pero más o menos así, ¿ya? Son tres sólidos. Entonces yo voy a tener acá, ¿ya? En mi yacimiento mineral, voy a tener lo que es la parte de arriba, ¿ya? Voy a considerarlo como el aire, prácticamente la superficie, ¿ya? Ese topo y la parte de abajo que esté por debajo del top image, que es la superficie, va a ser prácticamente el macizo rocoso, ¿ya? Va a ser el macizo rocoso. El macizo rocoso. Entonces, de acá, yo voy a tratar de trabajar con estos sólidos. El TQ1, TQ2, TQ3. Bueno, todo lo que esté dentro de estos tres sólidos es lo que yo voy a hacer, voy a modelar, voy a hacer mi estimación, ¿ya? Mi estimación, ¿ya? De recursos y reservas, ¿ya? Ese es el enfoque que le vamos a dar, ¿ya? Entonces, estos software, que son sólidos y esta es una superficie, ya lo pueden abrir con los softwares mencionados, ya no va a tener ninguna complicación mayor, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar con estos archivos? ¿Ya? Primeramente, lo que vamos a hacer, el primer paso, o el primer trabajo que vamos a hacer es la del recurso. Ya entiendan bien, el recurso es el todo del yacimiento, sea ley alta, ley baja, mineral o metal que es económica o no económicamente explotable, ya es prácticamente todo. ¿Ya? Y a tratar de tener estimado la ley, ¿ya? No importando si es ley alta o ley baja, ¿ya? Entonces, para ello primero lo que yo tengo que hacer es la creación del modelo de bloques, ¿ya? Para la creación del modelo de bloques, ¿ya? Por eso que les he dado el topo image, que es la superficie, y los sólidos, ¿no? Para este caso puntual, ya van a considerar estos datos. En la mayoría de softwares van a tener o van a considerar, le va a pedir siempre, en este caso el Vulkan, igual otros softwares le va a pedir. Para yo considerar mi modelo de bloque necesito un punto de origen. Punto de origen que pueden tomar es este referencial, no hay problema en ese valor, y el bearing, que es la dirección que va a tener todo este ámbito, zona que vamos a trabajar, que va a ser 90 grados, ¿ya? Así que va a ser de manera, se puede decir, el bearing 90 grados, que va a ir mi zona de ozonificación de mi modelo, que va a ser así.
ya con esa dirección, ¿ya? El tamaño del bloque, ya como en la teoría el tamaño del bloque depende de muchos factores. Si hablamos de una minería a tajo abierto, el tamaño del bloque básicamente es un múltiplo de la altura del talud, ¿ya? Pero si hablamos de minería subterránea, normalmente está ligado o arraigado a la distancia entre las muestras que se realizan o que se sacan del yacimiento, o también un múltiplo entre la distancia de las muestras, ¿ya? Normalmente. ¿Ya? Y también, dependiendo también qué tipo de método de explotación yo voy a usar. Por ejemplo, hay yacimientos minerales que por la envergadura, el tipo o la geometría que tiene el yacimiento mineral, yo ya sé aproximadamente con qué método de explotación lo voy a extraer. Por ejemplo, si fuera un yacimiento tipo masivo, ¿ya? Yo diría que la mejor opción para yo explotar este yacimiento pueden ser por stop, un full level stopping, talados largos, donde voy a tener cámaras o caserones de 20 por 20 por 20 metros, un ejemplo, ¿no? Entonces, mi modelo de bloque tiene que ser un múltiplo de esas dimensiones, ¿ya? Entonces, aproximadamente yo puedo trabajar con esto. Para un caso práctico, para no tener problemas, ya van a considerar en el modelo de bloques el tamaño, ya con el tamaño de bloque, el tamaño de los bloques principales que se acaparen, ya van a ser de 50 metros, 50 por 50 por 50, y de los subbloques, ya el tamaño mínimo que van a tener va a ser de 250 por 250 por 250, y hasta un máximo de 50, ¿no? En cada lado. Ya, ese es el tamaño que van a considerar para el modelo de bloques, ¿ya? ¿Qué variable vamos a introducir a nuestro modelo de bloques? ¿Ya? Son estas variables. Geology, que es la geología, que va a ser un tipo de dato, ¿cómo se dice? De texto, ya donde mi principal cualificación va a ser como, bueno, con valor de efecto air, que viene a ser el aire, que viene a ser la superficie. Pero dentro de ahí hemos visto que vamos a tener el macizo rocoso, que lo voy a tener con la letra o con la variable rock, y todo lo que esté dentro de mis sólidos, que es el TQ1, TQ2, TQ3, lo voy a mencionar con esta variable, TQ1, TQ2, TQ3. Las variables que voy a estimar va a ser el oro y el cobre, ¿ya? Entonces vamos a hacer datos numéricos, ¿ya? Y valores por defecto, menos 99 y menos 99, ¿ya? La densidad por defecto va a ser 2.5, ¿ya? La clase es la categorización que va a tener mi recurso. Como le dije, cuando yo convierto o hago mi análisis para hacer la estimación de recurso, la primera clasificación que tengo que hacer si este mineral es medido, ¿ya? Indicado o inferido. Entonces lo estoy poniendo una variable entera, integer, donde voy a considerar que el número 1 es medido, el número 2 va a ser indicado y el número 3 inferido, ¿ya? Este es un promedio ya de distancias cartesianas y anisotrópicas, ¿ya? Igual, valor por defecto menos 99, menos 99. Ya, el FILP simplemente es un promedio del porcentaje, ya que va a ser por defecto 100%, ya no tiene mucha relevancia. Samples, número de muestras que se van a estimar en el bloque, valor por defecto 0. Holes, que son los taladros, valor por defecto 0. Y los octógonos octantes, 0 también. Son valores que no, lo que más me importa son estas dos variables acá, el oro y el cobre. En la geología también para poder filtrar, por poder trabajar con filtros, todo lo que pertenece al yacimiento 1, el yacimiento 2 o el yacimiento 3, ¿ya? Y en el caso del volcán, no sé, bueno, creo que en las obras también me parece que cuando yo creo estas variables, lo que me pide es que no tenga espacios, que no empiece con un valor numérico y no usar mayúsculas. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hablo de oro, cobre, el espaciador es un subguión. Trato de no tener espacios, de no tener números en estas variables y no usar mayúsculas, ¿ya? En el caso de Vulkan, de esa manera sería. En el caso de otros softwares, no sé si es que está permitido, pero si sí, no habría un problema, ¿no? Atributos que va a tener los bloques, ya en este caso lo que van a tener que cargar es el top image,
¿ya? Para definir lo que está prácticamente por encima de la corteza, que va a ser el aire, y lo que está por debajo de la corteza, que va a ser el macizo rocoso, ¿ya? Y mis tres sólidos, el TQ1, el TQ2, TQ3, que básicamente van a ser los tres yacimientos, los tres unificaciones con los cuales yo voy a filtrar mi yacimiento mineral, ¿ya? Bueno, una vez más, el límite del modelo de bloques, ¿ya? Va a ser de 2.5. ¿Por qué hemos elegido 2.5, un valor mínimo? ¿Ya? Esto lo voy a explicar mediante una... Acá voy a hacer un pequeño corte, ¿ya? ¿Por qué se trabaja con modelos de bloques o subbloques de menores distancias? Ya vamos a ver acá. Digamos que yo voy a hacer un corte, ¿ya? Un corte de mi yacimiento, una rebanada, ¿ya? Voy a hacer un corte. Y en esa rebanada, digamos que mi yacimiento TQ1, un ejemplo, tenga esta forma. Como saben, el yacimiento no es como un cuadrado, un círculo perfecto, no tiene sus deformidades. Y es en donde estas deformidades, a ver, con color azul, si yo tengo mi tamaño de bloques, que va a ser un ejemplo, ¿no? De 50 por 50, ya, este es un ejemplo, va a llegar en el punto donde yo tenga 50 por 50, pero voy a tener estas observaciones, ¿no? Que en los límites, ya, en los límites entre el yacimiento y el macizo rocoso, no voy a poder cuadrar mis bloques de 50 por 50. Y es ahí donde intervienen los bloques menores o subbloques de 2.5. Voy a poner acá bloques de 2.5, 2.5 y 2.5 y voy a poder cuadrar todo mi yacimiento mineral con los subbloques, básicamente en los límites. Es por eso que se trabaja con subbloques, ¿no? De 2.5. ¿Ya? A ver, continuamos. Ya. Como ven, el primer paso es la creación del modelo de bloques. Simplemente lo que yo estoy creando es el modelo. Es como un modelo vacío. Estoy creando simplemente el cubo, por no decir de otra manera, ¿no? El cubo, cuyas dimensiones van a ser de 50 por 50, van a tener las siguientes variables, ¿ya? Pero van a estar vacías. Solamente he creado el modelo, ¿ya? Entonces, el siguiente paso va a ser hacer la importación de los taladros diamantinos. Los taladros diamantinos son los archivos que acabo de anteriormente abierto, el ASAI, el Collar, el Geo y el Sarve, ¿ya? Esos archivos, como les mencioné, la distancia entre taladros ya es variable, ¿ya? O la distancia de muestreo de un taladro, las distancias no son uniformes. Uno va a estar distanciado a 5 metros, otro a 10 metros, a 12 metros, a 20 metros, a 30 metros. Entonces, cuando hablamos de compositación, como mencionamos en la clase de la segunda unidad, es básicamente regularizar, ¿ya? O tener distancias equidistantes de muestra a muestra. ¿Para qué? Uno, para reducir el tamaño de muestra, ¿ya? Y hacer mejores los cálculos, ya, geostadísticos, en este caso, cuando queramos realizar las simulaciones con el variograma. Entonces, lo primero que se debe hacer es la compositación de los tableros geométricos. Entonces acá para realizar la compositación, ustedes van a trabajar con un intervalo de 1 metro o con otro de 5 metros, ¿ya? Y van a ver si hay alguna diferencia entre los dos. Entonces, esto es libre de ustedes para elegir. Tienen un rango para elegir la compositación de 1 o a 5 metros. Como recomendación, que sea un número múltiplo del tamaño del modelo de bloques, ¿ya? En este caso, el mínimo que tenemos es 2.5. Si trabajo con 5, es un múltiplo de 2.5. Si trabajo con 2.5, tampoco no habría problema. ¿Ya? Entonces, tienen ese rango para elegir la compositación. ¿Ya? Ese es lo segundo que tienen que hacer. Y tercero, ¿ya? Se realizará la estimación de los recursos para el modelo de bloques. ¿Ya? Esto también es libre para elegir. Ustedes tienen dos metodologías, los métodos clásicos y los métodos geostadísticos. En el método clásico, el principal método para hacer la estimación de un recurso es el inverso de la distancia, donde si recordarán, el principal factor ponderador es la distancia propiamente dicha de la muestra hacia la zona que yo deseo estimar. ¿Ya?
o el método del Kriging, ¿ya? También lo pueden hacer, ¿ya? Obviamente, si es que yo diría cuál es el estimador mejor aceptable o aceptado, es el Kriging, ¿ya? Porque me considera más factores, como el grado de anisotropía, que no lo considera el inverso de la distancia, ¿está bien? Entonces, cualquiera de los dos que trabajen, ya la diferencia va a ser mínima, ya no va a ser bastante, eh, muy diferente ya, digámoslo así, ¿ya? Entonces, para cualquiera de estas dos opciones que trabajen es válido, ya no hay problema. Para los que trabajan con el kriging, ¿ya? Calcular las dimensiones va a ser del elipsoide. Ya como han visto, cuando yo hago mi cálculo de variogramas, ¿ya? O la simulación de mi variograma en las diferentes direcciones, lo que yo voy a calcular, básicamente, son la meseta, que va a ser la covarianza, ¿ya? El efecto Pepito, error de estimación, y el rango o el alcance que va a tener mi, mi zona de influencia, ¿no? Digámoslo así. Entonces, esa va a ser la dimensión de mi elipsoide, ¿ya? Si es que ustedes trabajan con el método del elipsoide, se van a encontrar que básicamente van a encontrar estos tres ejes para el elipsoide. El eje mayor del elipsoide va a ser aproximadamente 125, el semieje mayor de 60 metros y el eje menor de 35 metros. Ya eso van a ser los tres ejes en el espacio que va a tener mi elipsoide. Y eso lo van a calcular con el variograma, ¿ya? Aproximadamente. Pero los que calculan este valor o tiendan aproximadamente este valor en el proyecto que van a sustentar o el que va a sustentar, me tiene que dar el detalle de cómo calcular ese elipsoide, ¿ya? Igualmente, ya que van a hacer el bearing y el dip. No es que es un elipsoide que es horizontal, ¿ya? Tiene una dirección con respecto al norte y el bearing, ¿ya? Y tiene un buzamiento con respecto al horizontal, es elipsoide, ¿ya? Entonces, eso también para sustentarlo, ¿ya? Para los que trabajan con el método del inverso a la distancia, también o como recomendación, trabajen con estos datos para los ejes del elipsoide. 80, 40 y 20. Igualmente, estos datos pueden variar con respecto al cálculo variográfico que ustedes hagan. Igualmente lo tienen que sustentar, sea con el método del Kriging o el método del inverso de la distancia. Estas distancias ya lo tienen que sustentar. Y estos son datos referenciales, obviamente, yo les indico nada más, pero el valor que ustedes obtengan lo tienen que sustentar, ¿ya? Eso ya parte del cálculo variográfico, ¿ya? Igualmente usemos la misma dirección y el mismo tipo de abusamiento, ¿ya? También hay que tener en cuenta este dato de acá. Si se recuerdan, cuando yo hago la estimación de recursos de mi yacimiento mineral, lo que yo estoy haciendo es estimar, en este caso la ley, sea alto o baja, ya no importa la cantidad, yo voy a estimar todo mi yacimiento mineral, ¿ya? Y lo segundo que tengo que tener en cuenta es qué tipo de certeza va a tener mi recurso. En este caso, el tipo de certeza lo vamos a clasificar en tres: en los medidos, en los indicados y los inferidos, ¿ya? Donde estos, básicamente la principal diferencia entre los tres es el nivel de certeza. El medido tiene un nivel de certeza mayor que el indicado y el indicado mayor que el inferido. Es por ello que de acá yo voy a poner estos datos, yo voy a coger estos datos para que cuando haga la estimación lo clasifique por ese tipo de categorías. Las que van a ser los bloques que van a tener una categoría de medido, va a tener como mínimo 8 muestras y como máximo 20 muestras, ya dentro del elipsoide que lo estoy calculando. Igualmente el indicado, mínimo 4, máximo 20, y el inferido, mínimo 2, máximo 2. Entonces, en esos rangos, yo voy a trabajar mis muestras para darles la categoría que corresponde. Y con esta información vamos a hacer la estimación de reserva. ¿Ya? Una vez que yo tenga ya calculado mis recursos básicamente van a ser los bloques que yo he estimado, ¿ya?
con los métodos que hemos visto, el método del inverso a la distancia o el método del Kriging, cualquiera de los dos métodos. Me va a arrojar mi modelo de bloques y ese modelo de bloques ya va a tener los valores estimados, que va a ser la ley, va a ser básicamente la ley, ¿ya? Básicamente la ley, ¿ya? Para una vez que yo tenga ya mis recursos, el siguiente paso va a ser hacer la estimación de reservas. Hasta la estimación de recursos es el curso que hemos llevado, porque el curso, ¿cómo se llama? Geoestadística y estimación de recursos, ¿ya? Pero el input que le vamos a dar a este curso, y que para mí, mi opinión personal, es lo que debe tener, porque básicamente como ingeniero de minas, lo que nosotros hacemos ya en el campo operativo es la estimación de reservas. Como les mencioné, la estimación de recursos generalmente lo hace el área de geología, ¿ya? Geología de exploraciones. Y obviamente ellos tienen sus ingenieros geólogos que hacen este cálculo de estimación de recursos. Pero lo que no limita, ya que un ingeniero de minas también hace este cálculo. Hay varias minas, ¿ya? Que básicamente el ingeniero de minas hace sus cálculos, tanto la estimación de recursos y también la estimación de reservas, ¿ya? Por eso es que también deben saber o deben conocer cómo se hace este cálculo, ¿ya? Pero ya lo que es netamente estimación de reservas sí lo hace el ingeniero de minas, ¿ya? Entonces, para hacer la estimación de reservas, ¿ya? Lo primero que yo tengo que tener categorizado es el nivel de certeza, ¿ya? Por eso que les pongo acá los parámetros para categorizarlos en función al número de muestras, ¿ya? Y este va a ser el principal indicador para yo calcular mis reservas, ¿ya? Bueno, acá les he puesto tres códigos. Ustedes pueden ponerlo otro código. OR significa que sí significa la mena. Mena es el mineral económicamente explotable que está por encima de la ley de corte. Mi ley de corte para este caso estoy considerando una ley de corte que te paga todo de 0.6 gramos por tonelada de ley de oro. Stock, o lo que lo estoy llamando marginal, es un mineral que es explotable, es rentable hasta cierto punto, pero que solamente te cubre con los costos de producción, nada más. Ya, entonces, ese costo de producción va a estar en un rango de 0.4 a 0.6 gramos por tonelada. ¿Ya? Y waste, que si te lo traducen en español, es desmonte, o como mineral submarginal, que van a ser las leyes por debajo de 0.4. ¿Ya? Leyes por debajo de 0.4. Entonces, esto ya va, prácticamente esto que consideran como waste ya no es mineral, ¿ya? Entonces, y la densidad por defecto, como les mencioné, 2.5 toneladas por metro cúbico. Entonces, ustedes van a calcular las reservas, ¿ya? De los tres cuerpos geológicos. Por eso que les puse en el archivo los tres sólidos, el TQ1, el TQ2 y el TQ3, ¿ya? Y también, como ustedes han dado cuenta, en el archivo ASAI teníamos dos variables. Tenemos la variable oro y también tenemos la variable cobre. Entonces, para la variable de cobre también me van a calcular las reservas, donde solamente van a tener dos consideraciones, lo que es baja ley y lo que es alta ley. Baja ley van a ser los valores o leyes por debajo de uno y alta ley por encima de uno. ¿Está bien? El reporte final que me van a entregar, ya, incluso con este reporte final pueden hacer mil y un gráficos, ya, pero lo básico que yo quiero que me entreguen son las reservas en toneladas, ya, tanto de oro como en cobre, ya, por eso que pongo la ley media de oro y también de cobre, porcentaje, ¿no? Y los finos, pues pueden ser onzas de oro o gramos de oro, y en este caso toneladas de cobre, ya, cuánto voy a tener, ya. Ese va a ser el trabajo final. Esto es lo que cuando vaya a cualquier empresa minera y le diga, hágame una estimación de reservas, lo que están pidiendo es calculame las toneladas que yo voy a explotar, calculame la ley media que yo tengo en función a las reservas al cálculo que has hecho, y cuántos finos, en este caso, o toneladas, dependiendo del tipo de metal que estén estimando, calculen. ¿No? Entonces, para mí esto es lo más, se puede decir, rico del curso. ¿Ya? Entonces, hasta acá.
del trabajo final que van a presentar. ¿Cuál va a ser la fecha de entrega? O sea, primeramente, si hay alguna duda, no sé, a ver, estoy atento, o si algo no ha quedado claro. Igualmente, en el transcurso de la clase, cualquier duda, consulta, me lo hacen llegar, y si posible, a través de los delegados, podemos tener un apartado de la clase para simplemente ir aclarando algunas dudas en el avance que tengan de su trabajo. ¿Ya? A ver, igualmente, a ver, yo les envié el correo a los delegados. Acá está. Ya. Ya. Para más o menos poner en claro cómo va a ser el desarrollo del trabajo, esto se los envía a los delegados. Vamos a poner un poco eso. Mm, ya, ya, acá está. El trabajo final va a tener las siguientes consideraciones. Les he puesto el PDF que les acabo de detallar, ¿ya? La presentación va a tener un tiempo máximo de 10 minutos, por eso que tiene que ser breve y detallado. Ya, el tiempo máximo son de 10 minutos, ¿ya? Después vienen las preguntas. Cada grupo tendrá 5 participantes como máximo. Como dije, puede haber grupos de 2, de 3, de 4, de 5, no hay problema, pero máximo 5. Se elegirá al azar a cualquier integrante del grupo para la suspensión del trabajo. Entonces, cuando ustedes elijan sus integrantes, por más que uno sepa más que los demás, ya internamente entre ustedes tienen que hacerse una retroalimentación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir retroalimentación? Que el que sabe más o el que sabe menos tiene que estar en la misma sintonía. ¿Está bien? Se adjuntan los archivos requeridos para el TIF. Entonces, yo acá les he adjuntado a los delegados los archivos de ensayo, Coya, Geo, Asai, Sarve, y los modelos, ¿no? El top image y los yacimientos. Y el PDF también con los detalles de lo que van a realizar. ¿Ya? Entonces, los delegados serán los encargados de recepcionar estos trabajos de investigación en dos archivos. Uno que va a ser la presentación en PPT, ¿ya? Y otro con la carpeta del proyecto, ya el cual debe tener los archivos en Excel del cálculo de reservas del yacimiento, como les mencioné, las reservas en toneladas, la ley media y los fines. Y la nomenclatura que debe tener estos archivos para yo buscarlo de manera rápida, igual y poder almacenarlos y revisarlos, va a ser TIF, el turno que corresponda, y el grupo. ¿Está bien? La lista de grupos ya cada delegado de ambos turnos me hace llegar, ya para yo también guardarlo. ¿Cuándo va a ser la presentación de ese trabajo final? Va a ser durante la primera semana de diciembre, ¿ya? Según el cronograma académico, el curso, sí, el curso termina el día del 15 al 19 de diciembre. Entonces, del 15 al 19 vamos a tener los exámenes teóricos y prácticos. Y también durante la primera semana, de acuerdo al cronograma académico, ya los delegados me tienen que hacer llegar la lista también de los que van a tener examen de sustitutorio, ¿ya? Que puede ser el reemplazo del primer examen o del segundo. Este examen solamente va a reemplazar las notas teóricas, ¿ya? Entonces, durante la primera semana me hacen llegar a la lista, si posible en el transcurso de esta primera semana o segunda semana de noviembre que ya estamos, me hacen llegar la lista. ¿Por qué? Yo estoy bajando a Arequipa, ¿ya? El día primero del 30 o el primero de diciembre. Entonces, el primero de diciembre voy a estar 10 días. Entonces, esa primera semana vamos a aprovechar para hacer la sustentación de tus trabajos de investigación y también el examen sustitutorio de los que, de acuerdo a la lista que me envían los delegados, que puede ser del primer examen teórico o del segundo examen teórico. ¿Está bien? Ya, eso sería lo más resaltante. Bueno, la fecha de presentación, como digo, hasta el día 30 de noviembre, el presente, ya tiene que estar enviando hasta esa fecha a los delegados estos dos archivos, la presentación y los datos del proyecto, con los Excel donde ya va a tener el cálculo de reservas. ¿Ya? Eso sería con respecto a
presentación del trabajo de investigación. A ver, estoy atento si hubiera alguna duda, consulta. A ver. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir lo del examen sustitutorio? No entendí muy bien si es que usted se refería, si es que yo, por ejemplo, podía escoger qué examen quisiera reemplazar. Ya, con respecto al sustitutorio, a ver, acá tengo la. Ahí también. De acuerdo al cronograma académico de este segundo semestre, ya a ver, vamos un poco eso. Las fechas que tenemos para el examen sustitutorio es del 1 al 5 de diciembre, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos clase el día lunes y martes, si no recuerdo, mal no recuerdo, y creo que el día jueves con el turno B. Entonces tengo ese límite de fechas del 1 al 5 para hacer el examen sustitutorio. ¿Y qué es lo que va a reemplazar el examen sustitutorio? Solamente el examen teórico, que puede ser del primer examen o del segundo examen, de acuerdo a lo que ustedes ya, el resultado que hayan tenido. ¿Está claro? Ah, sí, gracias. Ya, informa a ver si hubiera alguna otra pregunta. Ya, igualmente, como les digo, en el transcurso de las clases, ya, vayan formando en los grupos, los delegados de ambos turnos me hacen llegar las listas y vamos a ir revisando, ya. Con respecto a lo que es el desarrollo del curso, lo que vamos a hacer prácticamente hasta el 15 o quizás vamos a ir viendo cómo se va comportando estas fechas, ya que posiblemente por esto de la huelga quizás se amplíe, pero vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda, por eso que este trabajo de investigación ya estamos poniendo fecha, ¿ya? Vamos a avanzar con lo que es el modelamiento o la simulación de, de esta base de datos que hemos visto para hacer la estimación de recursos y por consiguiente la estimación de reservas. ¿Ya? Como les mencioné, hacer la clase haciendo una demostración con el software va a ser complicado, uno por un tema de derecho de autor, como les comenté. Entonces, el desarrollo de este curso vamos a hacerlo de manera práctica. ¿En qué sentido? Donde yo les voy a dar las pautas, ¿ya? De cómo, o el paso a paso de cómo hacer la estimación de recursos y luego cómo hacer la estimación de reservas, ¿ya? Porque el mismo sentido de uso, en tanto en los softwares que tenemos en el mercado, el Vulkan, el Mansa, y bueno, el Mindplan, que es ahora el Datamine, el Deswik y otros software que hay más en el mercado, ya usan la misma metodología, tanto para la estimación de recursos y también la estimación de reservas, ¿ya? Es parte central de lo que es la evaluación de un yacimiento mineral, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera, ¿ya? Y posiblemente vamos a ver en el transcurso de estos días, ya de qué manera, para los que estén interesados quizás en aprender un software, porque como digo, los softwares en minería son diversos. Y por eso que tampoco el objetivo del curso es que se vuelvan especialistas en un solo en un solo software y cuando vayan a otra mina usen otro software, ¿ya? La metodología es la misma, sí, pero el software son variedades de softwares que hay en el mercado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es el paso a paso y también vamos a hacer caso prácticos, ¿ya? Eso lo vamos a hacer ya en pizarra, ya de algunos modelos prácticos de estimación de reservas en distintos tipos de yacimientos. Vamos a hacer yacimientos tanto en minería superficial a cielo abierto y minería subterránea, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios prácticos, vamos a tener algunas definiciones, conceptos básicos para hacer este cálculo, ¿ya? Y ya en cualquier software que usen, tener los conceptos y las metodologías claras, para mí es necesario, ¿ya? Igualmente entiendo que en este semestre, o no sé si en este año han llevado el curso de método de explotación, tanto a cielo abierto como subterráneo. O a ver si me confirman o que lo están llevando ahora.
Me confirman. Alex y Roland. Disculpe, ingeniero, yo no le he logrado escuchar muy bien. No, la pregunta es si es que en este semestre o en el anterior han llevado el curso de métodos de explotación Estamos llevando ahora mismo el curso de método de explotación subterránea. subterránea, ¿ya? ¿Y método de explotación superficial han llevado o van a llevar Ese recién? es recién ingeniero, el siguiente semestre. Ya, no hay problema. Bueno, quizás por ahí hable, bueno, con el director para ver la posibilidad de que ese curso sea incluso antes de llevar este curso de geoestadística, porque en sí, cuando yo haga la evaluación de yacimiento, tengo que conocer o tener claro algunos conceptos de lo que es minería a cielo abierto y lo que es minería subterránea. En minería a cielo abierto hay un solo método de explotación que es el tajo. Que ustedes seguramente han visto, quizás en videos o los que han tenido la oportunidad de ir a campo, han podido ver, ¿no? Tajo abierto es básicamente hacer taludes donde van a entrar estos equipos grandes, ¿no? Que van a hacer la extracción del mineral, se va a hacer la voladura con perforaciones diamantinas, ¿ya? Y lo que es minería subterránea sí tiene bastantes variantes. Seguramente ya lo han visto, creo que el ingeniero Marco Valenzuela está dictando ese curso. Seguramente han visto, ¿no? Para minería subterránea hay bastantes métodos, de acuerdo al tipo de yacimiento, las características que tiene el yacimiento, ¿verdad? Entonces, pero hacer la estimación, ¿ya? Tiene más consideraciones en lo que es la minería subterránea. Por eso que vamos a hacer también lo que es un caso práctico para la estimación de reservas tanto en un tajo abierto, ¿ya? Y en lo que es una minería subterránea, ya un polimetal, lo que tenemos más acá en nuestra cordillera de los Andes. ¿Está bien? Y a ver, continuando, ¿ya? Igual, cualquier consulta, duda en el transcurso de las clases, mientras vayan armando los grupos, vayan analizando los datos. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver, para continuar, ya vamos a ver lo que es el software de modelamiento de minería o simulación, un simulador de minería. Ya, como hemos visto, la estimación de reservas, ya, existe para hacerlo en métodos clásicos tradicionales, ya, o también mediante modelos geoestadísticos. Entonces, los métodos tradicionales obviamente se usaban cuando no teníamos ordenadores tan potentes como lo tenemos ahora, ¿no? Es por ello que usamos los métodos tradicionales. ¿Y cuáles son las diferencias, ¿no? Que vemos acá? Por ejemplo, métodos tradicionales de procesamiento se hacía de manera manual de los datos. Ya con el uso del computador, ya todo esto ha pasado a hacer la simulación de los datos con ordenador, ¿no? El tiempo de procesamiento de los métodos tradicionales era demasiado, ya que lo hacías de manera manual. Y obviamente con el uso de un ordenador, esto ha pasado a ser demasiado corto y lo que me ha permitido también hacer un procesamiento más exhaustivo de los datos y hacer bastante simulación, ¿ya? El punto de partida para un método tradicional era el tema geológico, determinado por el cuerpo mineral o depósito. En este caso, en el ordenador lo que necesito es en bloques, ya un bloque ya con la secuencia óptima de explotación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago mi modelo de bloques, ya debe estar teniendo en cuenta las formas, bueno, la forma que tiene el yacimiento mineral, obviamente, y también las dimensiones de este bloque debe ir en secuencia con el método de explotación que yo voy a tener, como les comenté, ¿ya? La aplicación de análisis geométrico, ¿ya? Acá básicamente todo era, como dice, eh, con escalas ya de las dimensiones que va a tener mi modelo. Acá bajo costo del proyecto, pero mayor inversión en equipos informáticos, obviamente.
ya que voy a trabajar con infinidad de información, como son los tableros diamantinos que contienen variables de leyes, densidades, tipo de roca, potencias, características geotécnicas del yacimiento, etcétera. ¿No? Son bastantes datos con los cuales voy a trabajar. Acá dice, se obtienen resultados aproximados de procesamiento. O sea, obviamente, el método tradicional clásico se va a tratar de aproximar, pero no va a ser tan igual de preciso como el método o usando un ordenador, ¿no? Tengo datos más precisos. Y acá permite una aproximación en 2D. Por ejemplo, un método tradicional que se usaba con bastante, se puede decir, muy habitual, era el método de las secciones o perfiles, donde yo podía hacer las secciones de acuerdo a mi campaña o a mi malla de taladros diamantinos, podía hacer cortes y hacer una simulación por áreas, ¿no? En este caso, con el ordenador ya puedo hacer tanto una simulación en 2D como en 3D, ¿no? De todo lo que yo, o de todos los datos que yo pueda visualizar. Entonces, los programas de ordenador que se utilizan en minería los podemos dividir en los siguientes grupos. Hay paquetes de software de uso general, como programas informáticos mineros, tanto para el modelamiento, el diseño de yacimientos para minería a cielo abierto y subterráneo, ¿no? Estos softwares que lo mencioné anteriormente, Vulkan, Deswi, Dataman, Mineplan y demás, ya tienen sus paquetes informáticos. Paquete informático para hacer modelamiento, diseño de labores, análisis estadístico, optimizadores, secuenciamiento de minado, y entre otras paquetes que se usan en la minería actualmente, ¿ya? Lo que les acabo de mencionar son algunos, nada más, ¿ya? Hay paquetes de software especializados, ¿ok? ¿No? Para la optimización de la explotación, tanto a minería a cielo abierto como subterráneo. Seguramente en la mayoría de softwares lo van a conocer como, en el caso del cielo abierto, en el Vulkan lo conocen como el Pit Optimizer, y creo que en el MyPlane también. Y en el subterráneo, en la minería subterránea lo conocen como el Stop Optimizer, ya que también es un optimizador, el cual te hace caserones o stops, ya, de, del modelo de bloques, y te analizan y te hacen simulaciones de cuál sería la extracción adecuada de acuerdo a la información que yo tengo en el modelo de bloques, ¿ya? También hay paquetes de softwares, ay, perdón, también hay paquetes de softwares con una aplicación específica, diseñados para el análisis de problemas concretos relacionados con el diseño de la mina o el diseño de tecnología de explotación. Por ejemplo, análisis de costos de minería, análisis de problemas técnicos en superficie de explotación, con análisis de estabilidad de taludes, diseño de operación. Por ejemplo, no sé si han llevado mecánica de rocas o si van a llevar. Por ejemplo, hay para hacer el análisis de elementos finitos, que antes se hacía obviamente a mano y papel, y ahora se hace con software, ¿no? Y el principal software o el paquete de software que hace este tipo de análisis de estabilidad de taludes, de macizo rocoso, para minería subterránea, es los paquetes de RockSign, donde tiene el paquete del DIPS, el RC2, el Anwech, el RockLab, que te ayudan, son softwares que te ayudan para hacer análisis, un análisis geomecánico en el caso de maíz rocoso, o también análisis geotécnico, ¿no? Para el caso de estabilidad de taludes. Un ejemplo, ¿no? Análisis de costos de minería también tenemos bastantes softwares que te ayudan a hacer un análisis de costos, ¿ya? ¿Qué otros softwares? Por ejemplo, en el caso de ventilación, tenemos los softwares de Benzin. Benzin, que es un software muy utilizado y creo que es el más comercial acá en el Perú, para hacer la simulación o el balance general de circuitos de ventilación, ¿no? Entonces, hay softwares que tienen una aplicación específica en minería, ¿ya? De acuerdo al ámbito o la especialidad que se esté desarrollando, ¿ya? Programas de modelamiento por ordenador en minería, bueno, los más utilizados, y obviamente hay más. Tenemos los paquetes de Maptec con Vulkan, el Rockward, Mintec, que es de Mansaiwan, ahora Manpline, el Datamine, Micromine, bueno, el paquete de Rock Science, que son paquetes de softwares que te hacen análisis de macizo rocoso, estabilidad de taludes, Geosoft, ya también, CAE, la Regmin, que es un software libre, como les mencioné, que también te hace el tipo de diseño de labores, estimación de recursos, reservas, ¿ya? SGEMS, que ya hemos visto, la mayoría también la ha visto, el SGEMS, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para hacer
una evaluación de lo que es los datos de muestreo que yo tengo, ¿ya? Y me va a ayudar a calcular los variogramas, o sea, simulaciones de los variogramas en diferentes direcciones para calcular mi zona de influencia o el elipsoide para hacer mi estimación de recursos, ¿ya? Bueno, acá también está faltando el DSWIC, ¿ya? Y otros software también, por ahí otros softwares más. Hay una gran cantidad de softwares que, bueno, también sería por parte de ustedes averiguar qué softwares tanto acá en el Perú como en las compañías de Buenaventura, mismo Cerro Verde, Yanacocha, Las Bambas, Shogun, qué software están usando, ¿no? Por ejemplo, Vulkan, ya, por poner un ejemplo, es un software de la empresa Maptec, es uno de los más usados en el mundo, junto con el Surfac, ya que es otro paquete de softwares, ya, con aplicaciones que van desde la exploración a través del modelamiento geológico y de la estimación de recursos y reservas. También te permite hacer diseño de mina, hacer un planeamiento, una planificación o restauración de la mina, ¿ya? Este software dispone de una especie de paquetes similares a los de Surpack, ¿ya? Que algunos están trabajando con el software Surpack. Muchos de ellos ya están integrados dentro del mismo Vulkan, ¿ya? Entonces, tanto para la minería de explotación a cielo abierto y también para subterráneo. ¿Ya? Bueno, acá un ejemplo, ¿no? Como es el modelamiento de labores y la estimación de reservas mediante el modelo de bloques. Ya. Igualmente, dentro de los paquetes que tiene Vulkan, hay paquetes complementarios que tiene, que es el Eureka, que es para la interpretación de datos relacionados con la exploración, el Perfect Ditch, que es para excavaciones subterráneas, Blast Logic, que es para lo que es uso de explosivos, para lo que es malla de voladura, ¿ya? Evolution, que son eh, un paquete complementario para el planeamiento, planificación de minería a cielo abierto, ¿ya? Y uno que tiene, bueno, esto ya necesita tener una cierta instrumentación en la mina, por usar lo que es el Airborne Mapping, que es para el control del polvo en las voladuras, ¿no? El Surpack, ya que es otro paquete de software, que es un software diseñado para la prospección, que es la interpretación geológica y modelamiento de depósitos, y también para el diseño de minería en superficie subterránea, de minerales metálicos y no metálicos. El programa Survac se usa para la geología y planificación minera. Contiene herramientas para la gestión de datos, geoestadística, modelamiento, control de producción y automatización de ciertos procesos y explotación, entre otras posibilidades. Ya bueno, acá también vemos que tiene programas complementarios. James combina geología y planificación minera. Minex, Mineschef, ya que es un muchísimo el WIDL, ¿ya? El Rockware, ya que es un software que se ha desarrollado, que puede ser aplicado a la geología, visualización de datos de minería a cielo abierto subterránea, con un conjunto de programas llamado Rockworks y que se usa para mapeo geológico con un software llamado, o similar al ArcGIS, ¿ya? Para el que usa ArcGIS también es un software bastante útil en lo que es gestión de territorios, ¿ya? Y también esta estimación de recursos, ¿ya? Para hacer mapas de contornos, tiene el programa Sarfer, ¿no? Sarfer también nos va a ayudar a hacer cálculos geoestadísticos, ¿ya? El software también es muy útil para lo que es el análisis variográfico. También dispone de dos programas para modelamiento en hidrología, como el Aquifer Wine 32, Chincon, bueno, son softwares que no he utilizado, pero que sí, en otras ramas lo usan para lo que es la simulación de caudales o de filtraciones de agua en minería subterránea y también en minería superficial, ¿no? Mintec, en este caso con el software, bueno, Mindplane, que es ahora, ya que también tiene sus paquetes parecidos, muy similares al de Vulkan, que es para exploración, geología, survey para cálculos de volumen, planificación a largo plazo para open pit, para subterránea igual, planificación para corto plazo, para minería a cielo abierto, minería subterránea, underground, producción, open pit, cálculos estratigráficos, etc. El Datamine también otro software, ¿ya? Micromine también, entonces el Rock Science, como les comenté, el Rock Science, no sé si es que lo han llegado a utilizar,
El Rockscience es un paquete de softwares, minería, para que tiene que ver más que todo con aplicaciones geotécnicas, ¿ya? Donde voy a hacer este análisis de números finitos, ya para hacer evaluaciones de, estabilidad del macizo rocoso o estabilidad de un talud, y donde me va a ayudar a tener una mejor interpretación y evaluación del sostenimiento requerido que van a estar un determinada zonificación y estoy evaluando, ¿ya? El Geosoft, que es un programa especialmente útil para la prospección, trata de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos y el manejo de datos de perforaciones, secciones y en 3D. Bueno, y acá como verán son una infinidad de softwares que se usan en minería. Ya, entonces, como les dije, la finalidad del curso no es que sean especialistas en un solo software, ¿ya? La finalidad es que conozcan la base, ya, la metodología para hacer los cálculos, los análisis, y una vez teniendo la base pueden aplicar o pueden hacerse de soporte de cualquier software para hacer el análisis o la evaluación requerida, ¿ya? El SGEMS, como hemos visto, es un software para hacer el análisis variográfico, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ya que en el desarrollo que ustedes han ejecutado para el SGEMS, ¿ya? El trabajo que han realizado les ha servido a la mayoría de base, a los que han realizado, los que han participado, de cómo se usa el SGEMS, pero en la siguiente clase vamos a ver un poco más ya con el SGEMS, para qué nos sirve, de qué manera puedo usarlo. Y esto me sirve, y esto, lo que quiero que también tengan en cuenta, que al ser un software libre, ya me va a permitir hacer análisis estadísticos, ya, y geoestadísticos, y tener claro cuál va a ser la finalidad del uso del variograma, ya, para tenerlo ya de manera más clara y cómo esto me va a ayudar a hacer un análisis para la estimación de recursos, ¿ya? Y un paso que también lo que vamos a ver en lo que ustedes van a ver en el trabajo de investigación es la compositación, que también con el SGEMS yo lo puedo hacer, ¿ya? Bueno, acá un poco de lo que vamos a ver mañana, ya con el SGEMS, ya para que quede claro. Lo que vamos a ver a continuación es la estimación de reserva, ¿ya? Entonces acá vamos a explicar ya un poco, ya, que para hacer el análisis bueno, en este caso, estimación de reserva está un poco mal, bueno, está mal dicho, porque sería estimación de recursos, ya, estimación de recursos mediante modelización, ya. Obviamente el objetivo final es hacer el cálculo de reservas o la estimación de reservas, ya, pero primero tengo que analizar o calcular mi recurso, ya. ¿Y cómo yo calculo el recurso? Mediante dos métodos, el método del inverso a la distancia y los diferentes tipos de kriging, ya que he visto para la estimación. El procedimiento general de los métodos por error es el siguiente. 1. La confección de la base de datos con toda la información relevante de la exploración del yacimiento. La base de datos es lo que yo les he compartido, tanto los archivos de ensayos, direcciones, el survey, ya, el collar, que es prácticamente los puntos de inicio de cada taladro diamantino, y el archivo geo, que es prácticamente el análisis o el campo que me va a dar el tipo de roca o la litología que va a tener mi yacimiento, ¿ya? Son los datos con los cuales yo voy a hacer mi análisis. Segundo, propiamente dicho, como dice el análisis de datos, ¿ya? ¿Cuál va a ser el primer análisis que yo voy a hacer? Va a ser el cálculo geoestadístico, ¿ya? Que puede ser con el método de la inversa de la distancia, que es el método clásico, o con el método del Kriging. Y para ello tengo que hacer mi análisis del variograma. Entonces, con mi cantidad de datos que voy a tener, sea de oro o de cobre, o ambos, puedo hacer este tipo de cálculos. ¿Está bien? Tercero, la creación del modelo geológico. En este caso yo se les he enviado y el modelo geológico, el TQ1, el TQ2, el TQ3, pero
Si ustedes quieren hacer el modelo geológico, también lo pueden hacer. Si se dan cuenta, en el archivo geo que les he enviado, ahí sale zonificado por taladros y por tramos del taladro a qué tipo de litología pertenece. Y con ese tipo de litología, ya, o variable que yo le estoy dando, puedo crear mi modelo geológico por secciones, ¿ya? Cuarto es el modelo de bloques. El modelo de bloques, como dice acá, es la división de mi depósito mineral en una matriz de bloques regulares. Ya, y eso es lo que van a hacer también ustedes con el trabajo de investigación. ¿Ya? Quinto, la estimación en cada bloque de las variables de interés, ¿ya? Que puede ser el contenido metálico, la masa volumétrica, ¿ya? Empleando una técnica de interpolación espacial, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la técnica de interpolación espacial que vamos a usar? El método geoestadístico, que es el Kriging, o un método clásico que va a ser el inverso de la distancia, ¿ya? Entonces, para la confección de la base de datos, bueno, en este caso acá la pone con Vulkan o cualquier otro software que te va a pedir los mismos datos, ¿ya? Debe ser datos que te integren, datos que incluyan litología, resultados analíticos, si es que si pudiera tener datos hidrogeológicos y geotécnicos, que si hablamos de un proyecto de gran envergadura tipo Tía María, Las Bambas, se hacen, ¿no? Se hacen los taladros diamantinos y de cada taladro, de cada muestra que se saca del sondeo, se hace estos análisis. No solamente el contenido metálico, sino también de los datos hidrogeológicos, si es posible la cuantificación de estructuras como fallas, diques y la posible presencia de agua. Geotécnicos que te pueden dar el cálculo del RQD, el RMR, ¿no? Que va a tener mi yacimiento. También datos de exploración, pozos, galerías, trincheras que me van a ayudar a complementar mi modelo de bloques, ¿ya? En este caso vamos a guardar en 4 o 5 tablas. Yo les he enviado 4 tablas, ¿ya? Una de las tablas es el collar, como le dije, que recoge la posición espacial del pozo o del sondeo y está conformada por los siguientes campos. Nombre del pozo, que es el DDH, ¿ya? Las coordenadas X y Z, como se ve acá. X, que es el este, Y, que vendría a ser el norte, y Z, que vendría a ser la elevación, ¿ya? El survey, ¿ya? Que nos dice que básicamente la dirección u orientación que va a tener el taladro diamantino. Como dice aquí, con la profundidad y los datos de inclinometría que permiten determinar la posición de las muestras en el espacio, campos que tiene este archivo va a ser el nombre del taladro, ¿ya? La profundidad de la medición es el depth, ya la profundidad de la que le he hecho mi medición, el azimut, que es la dirección con respecto al norte, y dip, que viene a ser el ángulo de inclinación, ya con respecto al horizontal, ¿ya? La tabla 3 en este caso, eh, de las muestras que yo también he tomado, en este caso son los testigos, puedo tener la descripción de la litología, que está codificada, en este caso, como hemos visto, en la carpeta Geo, ya aparecía en la columna D, con la variable lit, que hacía o que hace referencia al tipo de roca. En este caso, yo al tipo de roca le estoy dando una codificación, ¿ya? En este caso siempre va a tener esta secuencia. El nombre del taladro diamantino, desde hasta que va a ser el tramo del taladro, del sondeo, ¿ya? El número de la muestra, ¿ya? La litología y el análisis químico. Análisis químicos que vendría a ser el FIC, ¿ya? Esa tabla en ocasiones se desdobla en dos. Uno para análisis químico, ¿ya? Hemos visto que vendría a ser el from to, desde hasta, de las leyes de cobre y oro. Y otra para litología, que también tiene desde hasta, y que me indica la variable del tipo de roca que tengo en ese tramo del sondeo del taladro diamantino, ¿ya?
En este caso, se hace normalmente en dos carpetas diferentes porque la longitud de los intervalos generalmente no coincide, ¿no? Ya, una vez que la base de datos ha sido compilada, este debe ser validada e identificar y eliminar todos los posibles errores. También se acostumbra a comparar un porcentaje, en este caso 10% de aproximación, de los registros con la información original. ¿Ya? Segundo, la creación del modelo geológico. En este caso yo les he pasado ya los sólidos, pero si hablamos de un caso práctico, ustedes los pueden analizar en base a la información que van a tener del taladro diamantino. ¿Ya? Antes de realizar la estimación del recurso, se debe establecer la continuidad de la mineralización y la ley dentro del yacimiento. Para ello, lo que yo voy a necesitar es un muestreo representativo, un análisis confiable y la interpretación geológica correcta. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya? Como acá tengo, vamos a ver, creo que lo tengo en este archivo, a ver, sería el cálculo de modelo geológico. Mm, Ahí está. ¿Se recuerdan cuando yo hago el modelo geológico? ¿Ya? Normalmente y actualmente también lo que se sigue usando es hacer un cortes en secciones o perfiles para yo a raíz de mi sondeo diamantino, que lo veo aquí, poder unir un polígono en esa sección y poder estimar o inferir la posible sección que tiene mi modelo geológico, ¿ya? Y eso lo realizo en base a los taladros, a los taladros o sondeos diamantinos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Como se ve en la imagen, yo he hecho 4 taladros en la periferia de un cerro, ¿ya? Y en cada taladro diamantino que yo he hecho, he identificado 3 tipos de zonificaciones, ¿no? 3 tipos de zonificaciones. Una zonificación está con el color café, otra zonificación con el color azul y otra zonificación con el color verde. Y con esta zonificación, ya con una malla más tendida, puedo hacer polígonos o posibles polígonos, ya como se ve acá, y poder aproximadamente crear mi modelo geológico, ya, en función a la información que me den mis tableros diamantinos, ya. Entonces, a eso se refiere esta parte, ya, de la creación del modelo geológico. Debo tener un muestreo representativo, en este caso, el taladro diamantino. El análisis confiable, obviamente. Si yo tengo mi taladro diamantino y estos testigos tengo que analizarlo de manera correcta, ya con un análisis detallado, para que mi interpretación al momento de evaluarlo en el software sea un modelo correcto, ¿ya? Y una interpretación geológica correcta, obviamente. Esa interpretación geológica, sí es una función importante que realiza el ingeniero geólogo, ¿ya? El ingeniero geólogo es el que hace esta interpretación, ya que el modelo no solamente se trata de hacer talaros diamantinos, determinar ¿no? los tipos de roca o alteración que puede existir, sino también hacer un análisis o una interpretación de lo que serían las posibles fallas, estructuras, discontinuidades, diques que puedo encontrar y que pueden alterar mi modelo de yacimiento mineral. Ya por eso te dice que debe tener una interpretación lógica correcta, ¿ya? En los métodos de estimación asistidos por ordenador, ¿ya? Y el conocimiento geológico que se posee sobre la continuidad de la estructura y la ley, se traduce en la definición de zonas o dominios geológicos que poseen una forma geométrica única,
Los dominios geológicos son zonas geológicas y estadísticamente homogéneas, ¿ya? Los límites de los dominios geológicos se clasifican en difusos o gradacionales físicos. En los yacimientos que están definidos por límites físicos, en este caso yacimientos pueden ser de carbón, yacimientos sedimentarios, filones de oro, etcétera, ya son límites físicos, y el trazado de los contornos es relativamente fácil, pues estos coinciden con los planos o contactos geológicos. En el caso de los yacimientos gradacionales, cobre porfírico, cuando hablamos de yacimientos polimetálicos o casi diseminados, los límites se definen sobre la base de una ley económica o la ley de corte. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de yacimientos, si dan cuenta. Límite físico, cuando yo veo un cambio o tipo de cambio en los contornos, que puede ser un cambio en el tipo de roca, cambio en el tipo de mineralización, etcétera, ¿no? Y donde voy a saltar de un tipo de prácticamente contorno, tipo de contacto geológico, ya que es más fácilmente identificable. Y en el caso de los gradacionales como el cobre porfírico, en el caso de los yacimientos de, por ejemplo, en los de Yanacocha, que son, bueno, en Yanacocha superficie, que eran diseminados, donde básicamente yo tenía que hacer mi creación de mi modelo en función a una ley económica o ley de corte, ya que todo el yacimiento estaba diseminado, ya no tenía una forma, no tenía un límite que me podía o me permitiría realizar o modelar un yacimiento geológico como debería ser, ¿no? Entonces, en este caso hay otro tipo que es el modelo yacimiento gradacional, ¿ya? Segundo punto es la definición del sólido, ¿ya? Sea el proceso que yo he elegido, al final lo que yo tengo que hacer es hacer el modelamiento de mi yacimiento mineral mediante un sólido, ¿ya? Muchas veces es posible confeccionar los sólidos modelando las superficies estructurales que limitan los cuerpos geológicos. Este enfoque puede ser empleado en yacimientos estratiformes de poca complejidad estructural, ¿ya? Hay yacimientos que de acuerdo a las características orogénicas, ¿ya? Que han tenido, ¿ya? Van a tener cierto grado de complejidad al momento de modelarlo, ¿ya? Entonces, para ello es muy importante realizar una buena campaña de exploración, ¿ya? Donde yo pueda determinar cuáles son los límites que va a tener mi yacimiento en función al análisis que yo desarrolle, que yo realice de cada taladro diamantino que yo vaya realizando. Por ejemplo, acá me dice que el método para la definición del sólido lo puede realizar en tres pasos. Primero, la extracción de los puntos que yacen en las superficies, techo y piso. En el caso que hemos visto, bueno, se han ido ustedes a campo y han ido, no me acuerdo qué lugar, no me acuerdo. Hay una visita a campo, creo que no sé si han hecho con el ingeniero Mauro, ya, y han hecho como una especie de calicatas en superficie, donde se puede visualizar un yacimiento mineral, una beta, tipo rosario, y donde yo puedo identificar el techo y el piso de la mineralización o del yacimiento, ¿ya? También, segundo paso es el modelamiento de las superficies. Y tercero, la combinación de las superficies y generación del sólido, ¿ya? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a dibujarlo para que se entienda de una manera más práctica, ¿ya? Entonces yo acá tengo una superficie vista en corte, ¿ya? Este, En esa superficie normalmente hay afloramientos. Por ejemplo, voy a acá dibujar un afloramiento, un yacimiento tabular, ¿ya? Digamos así. Este es un cuerpo mineral, una beta, ¿ya? Y donde va a tener dos variables principales. Este que vendría a ser mi superficie,
¿Ya? Y acabo de tener dos tipos de contacto. Contacto filológico que tengo con el macizo rocoso, ¿no? Y lo que está acá abajo va a ser mi macizo rocoso. ¿Ya? Entonces, macizo y macizo rocoso, ¿no? Este macizo rocoso, lo que yo tengo que definir bien al momento de hacer mi calicata, que en superficie, por eso les comenté, se han hecho calicatas o trincheras en superficie. Cuando yo hago un pequeño desbroce en esta superficie, voy a hacer una pequeña excavación. Voy a poner definir el piso, ¿ya? Y el techo. Normalmente son dos términos, términos mineros que se utilizan para indicar la posición del macizo rocoso con respecto al buzamiento o inclinación de mi yacimiento mineral. En este caso, para yacimientos tabulares, voy a tener tanto un techo como un piso. ¿Ya? Entonces, por eso que también es importante hacer un modelamiento de la superficie, ¿ya? Porque de acuerdo a la superficie yo puedo determinar este punto de aquí y de acuerdo a mis sondeos que yo realice, digamos acá, realice mis sondeos, voy a poder definir todo este yacimiento, ¿ya? Es muy importante. Yo tengo que combinar tanto mis datos de superficie y la generación del sólido, ¿ya? Para tener en cuenta cómo está posicionado en el espacio mi yacimiento mineral, ¿ya? Entonces, todos los softwares de modelamiento, ya que hemos mencionado, te permite hacer funciones de triangulación. Las funciones de triangulación me van a ayudar a determinar la superficie de un determinado sector o zonificación y también la triangulación para hacer mi sólido. ¿Está bien? Entonces, todos los softwares tienen su opción para hacer sólidos mediante superficies, donde yo puedo definir, como dije anteriormente, mi piso y mi techo, ¿ya? Y puedo definir un sólido, ¿ya? Al final lo que yo quiero crear es mi sólido, ¿ya? Y dentro de este sólido está mi yacimiento mineral, ¿ya? Y es donde dentro de este sólido voy a empezar se puede decir, a zonificar o a decidir que mi yacimiento va a tener este tipo de contacto filosófico, ¿ya? Obviamente este es un ejemplo demostrativo nada más, un yacimiento no es de esta manera, pero lo que quiero llegar es que los softwares te ayudan a hacer este modelamiento filosófico, de acuerdo a la información que tú ya tienes, ¿ya? Entonces, en este caso por el software Vulkan, en la opción Model, Triangle Sólido, Sólido y Polígonos, yo puedo crear mis sólidos en función a los polígonos que yo tenga de acuerdo a los ports, por ejemplo acá, ¿no? Es por ejemplo el software RecMin, donde en función a los sondeos diamantinos, como se ve aquí, te permite hacer los polígonos. A ver si vamos acá están. Te permite hacer polígonos, como se ve acá, una vista en 3D, es una vista en planta. Estos polígonos que yo he realizado, los voy uniendo. Ya está. Voy uniendo estos sólidos y al final lo que yo voy a obtener es todo este sólido. Es un sólido. En función a secciones que yo he creado, de acuerdo a la información que he tenido con mis tableros diamantinos, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de la creación de un sólido con la información que tengo a la mano. En este caso, la información de los tableros diamantinos, ¿ya? El segundo paso, ¿ya? Una vez que yo tengo mi modelo geológico, ¿ya? Sea la manera como lo he calculado, porque hay diversas maneras de calcular un modelo geológico, una de ellas mediante las secciones, otra es mediante la misma información, la interpolación de datos alfanuméricos, donde hay softwares, por ejemplo, me acuerdo el software, ¿cómo se llama? El ePro, ¿ya? El ePro es un software que mediante
la información de los taladros diamantinos con datos alfanuméricos, es decir, variables, tipo texto, donde me puede crear un modelo con la interpolación de los datos de manera más rápida. ¿Ya? Más o menos para tener una idea. ¿Ya? El modelo de bloques va a ser un modelo geológico que va a establecer la variación espacial de las distintas variables de interés, en este caso las leyes, además de determinar los recursos, ley media, cantidad de metal, en cada dominio geológico y en el yacimiento en general. Cada dominio geológico acá vendría a ser los TQ1, TQ2, TQ3, o zonificaciones que yo voy a hacer en mi yacimiento y también en todo en general. El modelo de bloques permite representar la estructura geológica del yacimiento, la distribución de la zona de medición. Entonces, el modelo de bloques va a estar dentro de este sólido, ¿ya? Y es donde yo voy a hacer la estimación. ¿Está bien? Todo lo que esté dentro de este sólido va a estar contenido con el modelo de bloques, con la información que yo voy a requerir para hacer la estimación de reserva, ¿ya? Recordemos que todo lo que se encuentra dentro del yacimiento mineral, no todo es un mineral o un metal económicamente explotable. ¿Está bien? Porque tienen que cumplir la principal finalidad, que es que estén por encima de la ley de corte, ¿ya? Y por el grado de certeza o accesibilidad que hemos visto, ¿ya? Entonces, hasta acá vamos a llegar con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Que básicamente, como les comenté al inicio, vamos a hacer el paso a paso de cómo hacer este cálculo del modo de la estimación, primeramente del recurso y luego la estimación de reserva. Podríamos decir que un poco lo más complicado, de acuerdo a la metodología que yo use, es hacer la estimación del recurso mediante los sondeos diamantinos. Pero una vez que yo tenga definido mi estimación de recurso con un modelo de bloques ya teniendo los datos necesarios y estimados, ya puedo hacer mi análisis de estimación de reservas, ¿ya? Que no es muy complicado, ¿ya? Eso sería lo más resaltante por el día de hoy. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Ninguna duda, ingeniero. Más bien, yo tengo, o sea, con respecto a los ejercicios que vamos a estar realizando en esta unidad, quizás nos podría estar brindando alguna práctica, quizás para ir practicando ya. Ejercicios, ¿te refieres a parte del trabajo de final de investigación? No, no, muy aparte, o sea, lo que podría venir ya en el examen parcial y todo eso. Ah, ya, claro, claro. Ahorita, mira, ahora lo que estamos haciendo, seguramente en esta semana y la siguiente semana, ya vamos a terminar este paso a paso de lo que es el modelamiento o la estimación de recursos y reserva mediante el software. Y de ahí vamos a pasar a hacer unos ejercicios prácticos, casos prácticos, ¿ya? Yo les voy a pasarlo igualmente. Vamos a hacer un modelo, un ejemplo como siempre, y yo les voy a pasar otros datos para que ustedes hagan un ejercicio, para que me lo envíen como parte de la evaluación continua. No hay problema en esa parte, vamos a hacer trabajos prácticos, ¿ya? De ciertos casos en este caso, vamos a hacer un caso para minería a cielo abierto y vamos a hacer otro caso para minería subterránea. Y de acuerdo a ello, yo les voy a enviar una práctica para que ustedes lo vayan desarrollando y me la envíen. Y eso va a ser parte de la nota de la evaluación continua, no hay problema. Ah, ok, ingeniero. Y más bien, con respecto a las clases del día de mañana, sería con normalidad, por lo que es feriado para toda la universidad. Bueno, si ustedes van a participar en alguna actividad, no creo que a las 9 de la noche tengan actividad, o sí. No, ingeniero. No, normal, la clase es normal. Como les dije, ahorita yo me estoy adecuando a las fechas que tenemos estipuladas, que para mí prácticamente nos quedan unas, a ver si contamos por semanas, y llegamos hasta el día 15 al 19 de diciembre. Estamos hablando de prácticamente 5, a lo mucho 6 semanas. Entonces ya estamos prácticamente a puertas de terminar el curso, entonces tratemos de terminar a las fechas estipuladas, no dependamos de la huelga o el paro, ya, que posiblemente se extienda, ya, pero tratemos de terminar en las fechas indicadas, ya, para no tener problemas. Pero eso sería todo por mi parte. Ya, ¿no hay alguna duda? A ver, estoy atento. Paul.
Ah, sí, es una duda más que nada respecto a la data que nos dio para el trabajo del TIF. ¿Ya? En el Excel de Sarvi hay una columna que es depth, que me parece que es la longitud de los taladros. ¿Ya? Hay taladros que tienen longitud cero. Entonces, esos taladros, ¿cómo los tomamos? ¿Cómo interpretamos en longitud cero? O sea, lo que yo interpreto es que, o sea, que nada, que los taladros no tienen longitud o cómo. A ver, de la carpeta Survey me dices. Ajá, A ver, depth. Ya. ¿Te refieres a esto? Cero. ajá, sí, Ya. Lo que es depth cero, así lo ponemos acá. Como tú dices, hay taladros, depth cero. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del trayecto, solamente el único dato que, bueno, que se ha podido medir son dos, el azimut y la dirección. Entonces, cuando dice depth y no tengo más, por ejemplo, en el caso del, a ver, vamos a comparar acá, a ver, tengo acá, son datos distintos. A ver, no que como están un poco desordenados, vamos a poner acá este es otro, a ver, creo que se entiende acá. Ya. Los que empiezan con depth 0, básicamente es el collar, ¿ya? Y quiere decir que desde el punto cero o la longitud cero, porque no me da un tramo definido, me indica en el software, cuando ustedes hagan la simulación del software, te va a decir que todo ese tramo que tenga depth 0 es que todo el tramo tiene esa inclinación o esa orientación de -23 y un dip de cero, que quiere decir que es un taladro prácticamente vertical, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir. Y cuando vean por tramos, por ejemplo acá y por ejemplo acá, LK10, por ejemplo con el LK10, acá está, un buen ejemplo acá, LK10. Por ejemplo acá, me dice que del tramo, acá lo que se entiende, para que también lo vean, del tramo 0 al 4, ¿ya? Lo que me va a tomar es esta misma, por eso acá se repite, si se dan cuenta, se repite. Hasta el tramo 4 metros, va a tener un azimut de 148 y 76. El tramo 4 al tramo 14 metros, 148, pero que ya va una ligera desviación en la orientación, en el dip, en el bucemiento, menos 75,667. El tramo 14 a 24 también ya va variando. Entonces, los que tengan depth que inician solamente con cero y no tengan más continuidad, quiere decir que a lo largo del tramo de todo ese taladro va a tener solamente esos dos datos de azimut y inclinación, ¿ya? Ok, ingeniero, es que pasa que estoy teniendo complicaciones para importar la data al software y me parece que es porque el software está interpretando que esos taladros tienen longitud cero, porque Ah, ya. en Claro, los claro, demás, claro, en los software también también lo que puedes hacer si es que tienes esa complicación con el software, como digo, cada software tiene su manera de analizar los datos. Lo que puedes crear también acá es un from to, ¿no? Desde hasta, le puedes poner desde cero hasta la longitud total que tiene el taladro, le puedes colocar, ajá, ¿no? Que va a ser un exacto, eso es poco lo que más quería hacer. trabajoso, claro, es un poco más trabajoso, pero bueno, depende del software con el que estés trabajando, debería tener esa opción de que si solamente te da un dato, debería considerar por defecto que todo ese trayecto debe ser solamente con un único dato. Pero bueno, esa es una manera también de hacerlo, no hay problema. Sí, quería hacer eso del from to, crearlo aparte, pero también estoy buscando. Ah, no, Ve a sí, ver, en el otro Excel, en el Excel de A6 sí me da la longitud total. Entonces, sí, eso claro, hacer ahí eso. sí, Gracias, ingeniero. ya, queda. A ver, si hubiera otra pregunta. Ya, igualmente, como les dije, vayan revisando la data, vayan formando los grupos y cualquier duda que tengan en el trayecto, en clase lo vamos revisando. Si es posible, en las últimas horas de clase, nos vamos juntando ya por grupos y si tienen dudas, lo vamos revisando, ¿ya? No hay ningún problema. Bueno, entonces, si no hubiera más consultas o dudas, ya el día de mañana normal las clases a partir de las 9, vamos a tratar de terminar este curso en la fecha establecida y no tener complicaciones a final, ¿ya? Entonces, en el transcurso de la semana me van enviando la lista de los grupos
¿ya? Y ya vamos iniciando con este recorrido, ¿ya? Nos vemos el día de mañana, que tengan muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ya, hasta mañana, cuídense.